El Señor visita el mundo manifestando su misericordia. Llena nuestra vida de esperanza. El Señor abre nuestros caminos para celebrar su llegada. Nos visita con la gracia de su Espíritu. El Señor que viene es el defensor de los pobres, refugio de los débiles, alivio de los pecadores. Él tiene piedad de nosotros. Viene a salvar lo que está perdido. Viene a crear un mundo nuevo. Viene a traernos su paz. Un rebrote saldrá del tocón de Jesé, de sus raíces brotará un renuevo. El Espíritu del Señor en él reposará, espíritu de inteligencia y sabiduría, espíritu de consejo y de valor, espíritu de conocimiento y de respeto al Señor. Se inspirará en el respeto al Señor, no juzgará a primera vista, ni dará sentencias de oídas. Juzgará con justicia a los pobres, con rectitud a los humildes de la tierra. La justicia será su ceñidor, la lealtad rodeará su cintura. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Venimos con júbilo, confiamos en la promesa del Señor. Damos gracias a aquel que ama la justicia, que nos renueva en amor y perdón. Alabamos al Señor que siempre es fiel con su pueblo. Bendito sea el Señor Dios nuestro, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham a nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz.
Dios, el Creador, ha expresado su amor a la humanidad y a toda la creación en Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para que tengamos vida. A pesar de nuestra desobediencia, Dios no nos abandona, ni permite que el mundo vaya a la destrucción y la muerte. Al vivir en comunión con Dios y confiar en Él, descubrimos que podemos vivir, mediante el Espíritu Santo, una vida de reconocimiento, esperanza y alabanza. No hay otro propósito para nuestra vida que glorificar a Dios y manifestar su amor en el mundo. Señor, te damos las gracias por el gran amor que siempre nos has manifestado. Gracias por todo lo que nos ofreces, la fortaleza en nuestra debilidad, el consuelo que alivia nuestro dolor, la libertad que nos permite vivir sin miedo, la esperanza que nos alienta en los momentos de dificultad. Son tantas cosas por las que estamos agradecidos. Gracias, Señor, por contar con nosotros para que tu reino se haga realidad. Señor, reconocemos que muchas veces estamos tan ocupados con nuestras propias vidas que nos olvidamos de preparar el camino para que otros puedan recibirte. Por ello, te pedimos que nos perdones, Señor.
agradecidos por la seguridad de tu perdón, nos ponemos en tus manos. Reconocemos que necesitamos abrir nuestros corazones para que entres en ellos con tu amor y nos transformes. Danos humildad para aceptarte, Señor. Señor, sabemos que hay cosas que debemos cambiar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de crecer, en nuestra manera de seguirte, para que otros y otras puedan acercarse a ti. Te pedimos que nos ayudes a transmitir tu mensaje de novedad de vida, que llevemos a quienes lo necesitan el ánimo, el consuelo y la esperanza. Hoy, como ayer, escuchamos la voz del profeta llamándonos a allanar los caminos para recibirte, Señor. Danos el valor para procurar un mundo más justo, donde todos puedan disfrutar tu paz. Te lo pedimos en el nombre del niñito que nació en Belén, para darnos nueva vida. Amén. Mirad, yo envío mi mensajero para que abra camino delante de mí. Luego, el Señor, a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente a su templo. Ved cómo viene el mensajero de la alianza, a quien vosotros deseáis, dice el Señor del universo. ¿Quién podrá soportar el día de su llegada? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día en que aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los que lavan. Será como un fundidor que refina la plata. Purificará a los descendientes de Leví. Los acrisolará como a oro y plata, para que puedan presentar al Señor ofrendas legítimas. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén agradará al Señor como sucedía antiguamente, en años ya remotos. Cada vez que os recuerdo, doy gracias a Dios, y cuando ruego por vosotros, lo hago siempre lleno de alegría. No en vano habéis colaborado conmigo en la difusión del mensaje evangélico, desde el primer día hasta hoy. Y estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en vosotros una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo Jesús. ¿Acaso no está justificado esto que siento por vosotros? Os llevo muy dentro del corazón, ya que todos vosotros compartís conmigo este privilegio mío de la prisión y de poder defender y consolidar el mensaje evangélico. Mi Dios es testigo de lo entrañablemente que os añoro a todos vosotros en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor crezca más y se traduzca en un profundo conocimiento experimental, de manera que podáis discernir lo que es valioso, os conservéis limpios e irreprochables en espera del día del Señor, y seáis colmados de los frutos de salvación que otorga Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Corría el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Trocónida, y Lisanias
en Abilene, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Fue entonces cuando Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Comenzó Juan a recorrer las tierras ribereñas del Jordán, proclamando un bautismo como signo de conversión para recibir el perdón de los pecados. Así estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Se oye una voz, alguien clama en el desierto, preparad el camino del Señor, abrid sendas rectas para él, que se nivelen los barrancos y se allanen las colinas y las lomas, que se enderecen los caminos sinuosos y los ásperos se nivelen, para que todo el mundo contemple la salvación que Dios envía. Que la luz de Dios nos ilumine y podamos ver su camino y recibir su palabra. Amén. Hay versículos de la Biblia que fácilmente pueden considerarse versículos de relleno o simplemente de introducción a los pasajes considerados más importantes de la Escritura. Son versículos que aparentemente lo más que aportan son datos para la curiosidad o la datación histórica de los hechos relatados, pero que en sí mismo no tienen mucho contenido. Algo así puede ocurrir con los dos primeros versículos del capítulo 3 de Lucas que hemos leído hace escasos momentos, y que aparentemente ofrecen datos simplemente para ubicar en el tiempo los hechos que Lucas va a contar. Así, sabemos que estos acontecimientos que se relatan tuvieron lugar en el reinado en Roma de Tiberio César y quedan por lo tanto enmarcados en un periodo de la historia. Podría decirse lo mismo de la mención de Poncio Pilato y de Herodes, haciendo así mención al gobierno y a la política local, y de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, por la importancia del templo en la vida del pueblo judío y por el papel que estos dos desempeñarían en el final de la vida de Jesús. Pero, si eso es así simplemente, ¿qué sentido tiene mencionar al rey de Iturea, Traconitida y Abilene? Lugares que no vuelven a aparecer en ningún otro pasaje de la Biblia. No creo que sea solo para mostrar la gran sabiduría y la gran cultura de Lucas. Creo que estos versículos tienen otra intención más allá de la simple, aunque necesaria, datación histórica. Está presentando una serie de personajes importantes, de mucho poder y de una gran influencia en la vida del pueblo y de cada una de las personas que lo forman. Emperadores, reyes, gobernadores y sumos sacerdotes determinaban el día a día de cada habitante de la región de Judea, Galilea, Samaria, aquellos lugares donde se desarrolla la vida de Jesús que el Evangelio va a contar. Todos ellos fueron gente de poder, que habitaban grandes y suntuosos palacios, que tenían en sus manos enormes fortunas. Y en medio de esos grandes nombres surge la mención de unos completos desconocidos. Zacarías, que era uno más de los más de 7.200 sacerdotes que en tiempo de Jesús desempeñaban sus labores en el templo, y de su hijo Juan, que vivía en el desierto, lugar alejado de los lujos y de las influencias políticas y económicas. Y fueron estos dos personajes desconocidos los elegidos por Dios para ser los protagonistas
de esta historia. Como ocurriera tantas veces en las historias del Antiguo Testamento, no son los personajes que, a los ojos de los seres humanos, sería lógico que tuvieran un papel protagonista. No fueron ellos los elegidos por Dios para llevar a cabo su plan en la historia, sino que son los desconocidos, los considerados prescindibles e irrelevantes. Son ellos los que Dios llama para desarrollar su proyecto salvífico para la humanidad. Dios habló a Juan en el desierto, en el lugar más alejado del poder y la riqueza. Y del desierto recorrió el país para hacer oír su voz, como antaño lo hiciera el profeta Isaías. No me cansaré de repetir que cuando nosotros leemos las Escrituras, no las leemos con la mente a cero o con una comprensión imparcial, porque no tenemos prejuicios por lecturas anteriores. No, nosotros llevamos un historial de 2000 años en los que estas historias se han ido transmitiendo y repitiendo y han ido dejando en nosotros un escenario interpretativo del que es muy difícil sustraerse. Ahora, en las fechas próximas de Navidad, cantaremos himnos y villancicos que resaltan que Jesús no nació en los altos palacios, ni tuvo por familia una encumbrada en la realeza, que sus principios fueron humildes y que sus primeros adoradores fueron anónimos, humildes y pobres pastores. Por ello, no nos extraña que de todos los personajes citados por Lucas, los que adquieren el valor de protagonistas sean los menos importantes, los dos desconocidos. Pero no fue así con los primeros lectores y los primeros destinatarios de estos relatos. Para ellos debió de ser sorprendente ver cómo Dios rompe las lógicas de nuestro mundo y actúa de manera tan extraña para la comprensión humana. El heraldo de Dios no era uno de los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote, o al menos uno de los jefes de los sacerdotes, sino aquel que venía del desierto, es decir, de lugares apartados de los círculos de poder y de las influencias. Estos no son los únicos motivos de extrañeza para quienes oían por primera vez el relato de Lucas. Sin duda alguna, la predicación de Juan debió de romper todos los esquemas que los judíos tenían de cómo era Dios. La mayoría de los sacerdotes y de los escribas se encuadraban dentro del pensamiento fariseo, y para ellos el ser humano estaba totalmente bajo la ira de Dios. Dios vendría a castigar a las gentes por sus faltas y errores, y ese castigo se manifestaba día a día en las enfermedades, en los infortunios o en todo tipo de desgracias familiares o personales. El Dios airado era implacable y su justicia se manifestaba en el castigo merecido. Aún hoy, 2000 años después, mucha gente sigue mirando a Dios como el Dios airado. Y así se transmite cuando calificamos los infortunios de la vida como castigos divinos. ¿Cuántas veces no nos habrán dicho de pequeños: «Niño, no hagas eso, o el Señor te castigará»? O lo que es peor aún, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros los que lo hemos dicho? Cierto que los antiguos escritos de los profetas hablaban del Dios de amor, que quiere perdonar, pero a fuerza de presentar un Dios implacable, habían llegado a olvidar palabras como las transmitidas por Ezequiel: «No me complace la muerte del pecador, del malvado, sino que cambie de conducta y viva».
En ese contexto, donde las gentes habían aprendido a temer a Dios y olvidado amarle, Juan anuncia el perdón de Dios. El anuncio del perdón es en sí mismo revolucionario, porque rompe el esquema del miedo a Dios y lleva al ser humano a descubrir la esperanza del amor de Dios. Es revolucionario porque saca a la persona de la dimensión del miedo para introducirlo de pleno en la dimensión de la confianza, de la libertad, de la esperanza. El perdón libera de la esclavitud del temor, de la presión de la angustia, de la muerte, que es la desconfianza. Y en su predicación, Juan interpreta las palabras de uno de los grandes profetas del pueblo judío, Isaías, para que todo el mundo contemple la salvación que Dios envía. En el texto de Lucas se hace referencia a la traducción griega del Antiguo Testamento, traducción que no era aceptada por los judíos ortodoxos y especialmente rechazada por los fariseos, que seguían anclados en el uso del hebreo como lengua sagrada, cuando la gente hacía ya mucho tiempo que no la utilizaba y utilizaba solo el arameo. Es una traducción griega conocida como la Septuaginta. Y en esa traducción, la gloria de Dios, que dice el texto hebreo de Isaías, es interpretado como la salvación de Dios. Y eso sí es revolucionario, hablar de un Dios que envía salvación y no condenación. Un Dios que salva porque ama a la humanidad que Él creó. Salvación, perdón, palabras que rompen dinámicas de miedo y pesadumbre, de amargura y tristeza, para aportar a toda persona luz, una luz de esperanza, de alegría y de paz. ¿Para todos o solo para unos pocos escogidos? Una pequeña élite, nueva élite, que será beneficiaria de esa nueva imagen de Dios. La proclamación de Juan, haciendo suyas las palabras de Isaías, no ofrecen duda alguna. Para todo el mundo, para que todo el mundo contemple la salvación que Dios envía. Todo el mundo. Salvación universal ofrecida por un Dios de amor, que no se apoya en el poder ni en los privilegios, sino que busca a los más humildes para ser sus colaboradores. Pero para beneficiarse de esa salvación, para poder recibir la salvación, hay que cambiar de rumbo en la vida, cambiar la mirada y la dirección de nuestros pasos para caminar en la senda que ese Dios de amor y misericordia nos ofrece y que a Él conduce. Ese es el arrepentimiento. O la conversión, como dicen otras traducciones. Solo nos es pedido, no méritos, ni acciones, ni realizar ritos especiales para calmar la ira de ese Dios. Solo nos pide que tengamos un proceso de arrepentimiento, de conversión a Dios. Y arrepentirse es algo más que reconocer el error en el que estábamos viviendo. Ese es el primer paso, importante, pero solo el primer paso. Hay que seguir caminando y dando los pasos siguientes, cambiando de rumbo en nuestro caminar, en nuestro hacer, en nuestro pensar, cambiando el rumbo de nuestra mirada para ver el destino de salvación
al que Dios quiere llevarnos. Esa es la conversión. Pasar de ser personas atemorizadas por un Dios que nos condena a ser personas libres del mal y servidoras del bien. Lo que me pregunto en este momento es ¿cuánta falta hace en este mundo de hoy que se oiga la voz que viene del desierto para anunciar el perdón y la salvación a quienes están agobiados por una vida carente de sentido, una vida atemorizada en un mundo injusto y que día a día se desmorona un poco más? Dios promete a este mundo nuestro de hoy la salvación y la vida si este mundo se arrepienta, es decir, cambia de rumbo y orienta sus pasos en la senda de la vida y la concordia. Y Dios sigue hablando hoy, como hiciera antaño, en el desierto a hombres y mujeres que están dispuestos a proclamar la necesidad de la conversión para recibir el perdón. A hombres y mujeres que están dispuestos a llamar a todo el mundo a que contemple la salvación que Él envía. Somos nosotros quienes desde nuestro desierto, alejados del poder y sin influencias en este mundo, recibamos la voz de Dios. ¿Seremos todos y cada uno de nosotros los llamados? Esa es mi oración y mi petición en este Adviento, que podamos encontrar en el Adviento las fuerzas para afianzarnos en la promesa de Dios y para que proclamemos su salvación para toda criatura. Que así sea. Amén.
nos acercamos a la mesa del Señor para compartir, unidos en un mismo espíritu, el pan y el vino, en recuerdo de Jesucristo, en recuerdo de su entrega por amor hacia nosotros. Señor Dios nuestro, tú te has humillado para que nosotros seamos exaltados. Te hiciste pobre para que seamos enriquecidos. Has venido a nosotros para que nosotros pudiéramos ir a ti. Te has hecho ser humano como nosotros, para que podamos compartir la vida eterna. Todo esto lo hiciste por tu libre gracia, que nosotros no merecemos, y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Os he transmitido una tradición que yo recibí del Señor, a saber, que Jesús, el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí». Y de hecho, siempre que coméis de este pan y bebéis de esta copa, estáis proclamando la muerte del Señor, en espera de que Él venga. Gracias, Señor, por este pan y este vino que mantienen viva en nosotros la memoria de tu entrega para darnos vida. Gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo hemos sido hechos hijos tuyos, y como hijos hemos recibido el ser libres de nuestros miedos, libres de nuestros temores a fallarte, libres frente a cualquier otro poder. Gracias, Señor, porque en torno a tu mesa sentimos alegría y gozo, paz y esperanza. Pero sabemos que sigue habiendo personas ancladas en los ritos y prisioneras de las supersticiones, personas esclavizadas por poderes que provocan dolor e infelicidad. Queremos pedirte, Señor, por todas las personas que sufren las consecuencias del desamor, de la violencia, del rechazo, por todas aquellas personas que no tienen la esperanza de la fe y que solo esperan que la muerte se adueñe totalmente de sus vidas. Señor, te rogamos que puedan encontrar caminos que los acerquen a ti y que tengan sueños de un mundo mejor y con ellos la esperanza de la vida plena. Terminamos orando juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Presentamos nuestra ofrenda al Señor. La Iglesia sigue necesitando de las aportaciones de todas y todos para poder cumplir la misión que nuestro Dios nos ha encomendado.
Si te sientes solidario con nuestro trabajo y quieres hacernos llegar tu ofrenda, al final del vídeo podrás ver el número de cuenta en el que podrás hacer tu ingreso. Salgamos al mundo con el corazón alegre, después de haber renovado la bienvenida a Jesús en nuestras vidas. Salgamos al mundo con el propósito de estar siempre listos a recibirlo con nuestros brazos abiertos. Salgamos al mundo, llevemos el mensaje de la llegada del Mesías y del comienzo de la vida. Que Dios Padre, que nos sacó de la oscuridad a la luz, nos haga portadores auténticos de la luz de Dios. Que Dios Hijo, que nos redimió con su preciosa sangre, nos haga capaces de seguir su ejemplo en el servicio a los demás. Que Dios Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, nos fortalezca para resistir los naufragios de la vida y alcanzar las orillas de la salvación. Amén.